el capítulo 7 del libro de los Hechos. Recordarán que el último estudio antes de las fiestas, antes de este periodo festivo, las fiestas de otoño, estuvimos analizando el capítulo 6 y al final del capítulo 6 la escritura describe cómo es que Esteban, que había sido nombrado como un administrador en la comunidad de los creyentes de Yeshua, junto con los apóstoles, ellos necesitaban ayuda, así de que designaron a unos administradores y uno de ellos era Esteban. Esteban fue lleno del poder del Espíritu de Dios y hay un evento en el que discuten con él unos que se levantaron, unos de una sinagoga llamado de los Libertos y otros de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y esto tiene que ver con el hecho de que Esteban tenía el poder, el espíritu de Dios estaba sobre Esteban. Y bueno, entonces ellos llevaron a cabo un acto de mentira, de soborno, con todo el propósito de acusar a Esteban ante el Sanedrín, ante el concilio, y lo presentaron. Así es de que, bueno, fue presentado por esta razón, y una de las razones o los motivos por los cuales, en los que consistía la acusación que le hacían a Esteban, es que estos falsos testigos decían que Esteban hablaba blasfemias contra el lugar santo, en referencia al templo de Jerusalén, y en relación a la ley. Según ellos decían que le habían escuchado hablar acerca de que Yeshua, en relación a lo que él expuso, de que destruyeran el templo y en 3 días se lo levantaría. Y bueno, ya hablamos de ese tema, lo hemos estudiado en los evangelios. Vimos claramente que hay dos eventos en todo el discurso de Yeshua que habla de este tema. Son temas distintos, porque en una ocasión, en un momento, en un acontecimiento, habla de su cuerpo, habla Yeshua de su muerte y resurrección, 3 días, pero en otro acontecimiento habla literalmente de la destrucción del templo, como profecía que acontecería en el año 70 después de Yeshua, de la era común. Así es de que le presentan argumentando también que estaba hablando en contra de las costumbres que les había dado Moisés, es decir, de las leyes. Y bueno, eso es algo que por supuesto que era motivo para una acusación formal. Sin embargo, todo esto era mentira. De ahí proviene el soborno que estos hombres hicieron para presentar testigos que dijeran todo esto. Y bueno, en capítulo 7, a partir del versículo 1, por favor, si me acompañan en sus Biblias, dice el versículo 1: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Preguntando. Y bueno, recordemos que Esteban expuso ante los ancianos en este capítulo. Vamos a ver que él expuso ante estos integrantes del Sanedrín la historia de la familia de Israel, es decir, la historia de la familia de Dios, haciendo hincapié en el rechazo que tuvo Israel para con Dios, incluso llegando al grado de acusar a los líderes religiosos de haber asesinado al Mesías, a Yeshua, lo que finalmente generó que lo matara, que lo lapidara. Uno de los aspectos delicados de todo el recuento que hizo Esteban, se van a dar cuenta, es que dejó ver que el pueblo de Israel
en realidad no tuvo un tiempo considerable en el que haya sido verdaderamente fiel a Dios. Lo que desde luego no significa que no haya habido un remanente fiel a Dios. Hablamos como pueblo, la totalidad del pueblo no tuvo una fidelidad absoluta al Señor. Sin embargo, en todo el tiempo, a partir de que Israel se constituyó como nación, a partir de los patriarcas, siempre hubo un remanente. Por ejemplo, en el caso de los patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, este remanente fue representado a través de José y su descendencia. Y desde entonces siempre ha habido un remanente. Primera de Reyes 19-18, fíjense lo que dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Estas son las palabras de Dios para el profeta Elías, que Elías estaba pensando que ya no había nadie por parte de Israel que estuviera con el Señor. Sin embargo, el Señor le aclara y le hace ver a Elías que no era así. Dios siempre se ha resguardado para sí un remanente de Israel en todas las naciones del mundo. Y eso es bien importante considerarlo hoy en día, porque hasta nuestros días esto tiene aplicación, por supuesto. Y dice el verso 2: y él dijo, varones, hermanos y padres. Fíjense cómo se dirige, con qué respeto y con qué honor. Y vamos a ver aquí cómo es que Esteban no confunde los conceptos y la actitud correcta. Es decir, Esteban de ninguna manera se confunde en el hecho de considerar que por merecer el respeto, los integrantes del Sanedrín iba a dejar de hablar la verdad. Y eso es algo que nosotros debemos aprender con toda firmeza: hablar la verdad en el momento correcto, en el momento oportuno. Si tú piensas hablar la verdad cuando ya es tarde, muchas veces tú mismo te vas a dar cuenta que ya es tarde y te vas a dar cuenta que debiste haberlo hecho en su momento. Cuando tú quieres beneficiar a alguien, cuando tú quieres hacer lo correcto, en el momento que tú hablas la verdad, le vas a hacer un beneficio a aquella persona que necesita escuchar la verdad, independientemente de su decisión. Pero tú sabes que hiciste lo correcto. Y en este caso, Esteban no dejó de reconocer el respeto por la autoridad que tenían el concilio, el Sanedrín, en ese momento, pero no dejó de hablar la verdad. Y vamos a ver cómo es que comienza a hablar Esteban en ese sentido. Fíjense, dice: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y bueno, vamos a ver que a pesar de que Esteban estaba en un lugar, en este lugar, por haber sido acusado con falsos testimonios, él se dirige a los líderes de esta manera, pero vamos a ver que inicia su disertación con Abraham, quien fue llamado por el Señor para salir de aquella ciudad, aquella tierra de idolatría. Y veremos que en esta historia Esteban hace referencia primordialmente al aspecto de la deslealtad del pueblo. Lo que no significa que, como ya dijimos, no se haya mantenido un remanente fiel, tal como el Señor lo expresó. Nosotros formamos parte hoy en día de esta historia. Continuamos formando parte de esta historia, la historia de Israel, que se sigue escribiendo, y de igual manera en la iglesia de Yeshua, en la iglesia de Jesucristo, que es el Israel de Dios, disperso en todas las naciones. También hay gente que no es en realidad creyente. Y hay gente que sigue formando parte de ese remanente fiel.
puede ser que haya personas que se congreguen físicamente o virtualmente y que digan considerarse parte de la iglesia de Jesucristo, parte del pueblo de Israel, del Israel de Dios. Pero eso no significa nada. Eso no significa que todos absolutamente sean ese remanente. Por supuesto que es el anhelo de todos. Por ejemplo, cuando me dirijo a pequeño remanente que tenemos de estudiantes de la Biblia, de este ministerio, me dirijo como un remanente porque es el anhelo de mi corazón, que todos, ¿verdad? Que todos los que estemos en este ministerio formemos parte de ese remanente. Pero algo que nos deja ver muy claramente la historia de Israel, esta historia que va a disertar Esteban, es que no siempre resulta así. Y bueno, esto no depende de absolutamente nadie, sino de cada uno de los integrantes, ¿sí? De aquellos que quieran realmente ser fieles al Señor, y también depende del Señor. Así es de que, pues bueno, esta es una gran verdad, y esa gran verdad es la que muchas veces incomoda, y en este caso a los integrantes del Sanedrín les incomodó muchísimo. Dice verso 3, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Le está hablando acerca de las palabras de Dios para con Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, Canaán, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y bueno, aquí Esteban menciona al hijo prometido que aún no tenía, a pesar de todas las promesas que estaba recibiendo Abraham. Recordemos que Esteban era un fiel proclamador del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a ver que en este discurso, conforme va avanzando en el relato de los acontecimientos históricos, Esteban va enfilando el contexto de su discurso al motivo fundamental de su fe, que es Yeshua, el Hijo de Dios. Así que resulta interesante que en este momento Esteban haya mencionado a la tierra que le daría a Dios, a la descendencia de Abraham en posesión, la tierra prometida, una promesa hecha cuando Abraham aún no tenía hijo. Pásale. Perdón por... Y bueno, continuamos. Dice versículo 6, y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los hijos los reduciría a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Estamos hablando del cautiverio en Egipto. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Es decir, estamos hablando del momento en que Israel llegó, estas 75 personas a Egipto, y el momento de su liberación, incluso el juicio a través de las plagas que ya estudiamos en el libro de Éxodo, con las que fue juzgada esta nación. Verso 8, y le dio el pacto de la circuncisión, el Brit Milá, el pacto del corte, mejor traducido, que es la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí estamos viendo, Esteban pasa desde Abraham a los patriarcas, los hijos de Jacob, que es la base de la constitución de la nación de Israel.
Bien, los patriarcas y los 12 hijos de Jacob, también patriarcas, de donde se constituye la nación de Israel. Verso 9, los patriarcas movidos por envidia, hablando de los 11 hijos de Jacob, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Una vez más, como resultado del contexto del discurso de Esteban, citó la analogía de la vida de José, que por envidia fue rechazado por sus propios hermanos, quien lo vendieron para tenerle como destino una nación extranjera. Es exactamente lo mismo que le pasó a Yeshua. O sea, si te das cuenta, el propósito en esta disertación de Esteban no solamente es contar la historia ya la conocían estos líderes. ¿Estás de acuerdo? La historia ya la conocían los líderes de Israel, o sea, no había necesidad como que se las contara porque ellos ya la sabían. Lo que nos interesa aquí es ver cuál fue el propósito específico de Esteban. Esteban, muy a propósito, está citando estos eventos muy importantes y trascendentes en la historia de Israel, pero con toda la intención de hacerles ver a estos líderes lo que ellos mismos estaban haciendo. Exactamente fue, y esto que sucede, que habla con los líderes y les explica acerca de José, fue exactamente lo mismo que le pasó a Yeshua. Pues sus hermanos, hablando del pueblo judío, específicamente los líderes, lo rechazaron sin darse cuenta de que al darle muerte a Yeshua, estarían enviándolo a un lugar en que posteriormente Yeshua les salvaría. Estamos hablando de la dispersión del mundo. Una vez que rechazaron y fue muerto y resucitó el Señor, Yeshua fue enviado a las naciones. Hoy en día, en todas las naciones, Yeshua es conocido como Jesucristo, como Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y llegará el momento, y estamos hablando de un momento futuro, en el que a su regreso, a estos mismos que le mataron y que le rechazaron, los va a salvar. De la misma manera en que José, después de que lo vendieron y que fue a dar a Egipto, salvó a sus hermanos. Es exactamente la misma. Es una profecía cíclica y que tiene una analogía con la vida de José. Verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Si se dan cuenta, describe la historia, pero no describe el aspecto de la analogía con Jesucristo, con Yeshua, como me va a suceder, de acuerdo a los profetas. Eso lo omite. Verso 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Hasta aquí, Esteban habló del tiempo en que Jacob y los patriarcas, del tiempo de Jacob y los patriarcas, es decir, Jacob e Israel.
O sea, si ustedes recordarán que hemos analizado algunas profecías en donde el profeta habla de Israel y habla de Jacob de forma separada. Aquí empezamos a entender esa razón de esta separación. ¿Okay? Y bueno, ellos murieron y fueron sepultados. Y a partir de este momento se va a otro evento, dice verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, ¿sí?, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y esto tiene que ver con el edicto que emitió Faraón para matar a todos los bebés varones, y en el cual estaba incluido Moisés, pero que por misericordia y la gracia de Dios fue salvado. Y aquí mismo lo relata Esteban. Verso 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esteban entonces continúa en su disertación, llegando al periodo de la elección que hizo Dios del libertador, el segundo en el tema de la analogía de Yeshua. José, la vida de José es una analogía de Jesucristo, pero llegamos a Moisés, el cual en otros aspectos también viene a ser una analogía de Yeshua. ¿Por qué? Inicialmente por el rechazo y en segunda por la liberación. Así que resulta muy interesante ver que con mucha astucia Esteban avanza en la historia de Israel en su relación con Dios, pero siempre bajo el contexto del plan sobrenatural de Dios por el que proveería libertadores para Israel, que sería una analogía profética del libertadores. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ahí va. Ese es el punto medular al que va a llegar finalmente en su discurso Esteban, pero él se enfila, porque su propósito no es solamente decir lo que él estaba pensando, lo que al final de cuentas resultaría una gran verdad, sino que su propósito fue dejar claro el mensaje en todos estos líderes de lo que ellos mismos estaban haciendo. ¿Sí? Verso 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, esta instrucción que recibió Moisés como parte de su vida allí en Egipto, en realidad fue parte de la estrategia divina también, en el plan de la redención para Israel. Como ya lo estudiamos en nuestras sesiones en el estudio del libro de Éxodo verso por verso. Los egipcios desarrollaron ciencias que, por ejemplo, como la arquitectura, la ingeniería, la astronomía, pero lo desarrollaron a un nivel muy elevado para el tiempo de ellos, para su época. Uno de los testimonios de estos son las pirámides, por ejemplo, que grandes constructores de hoy en día realmente no es tan fácil para ellos comprender cómo fue que pudieron colocar piedras tan pesadas a determinada altura de las pirámides. El procedimiento, por ejemplo, para embalsamamiento de los cadáveres, se dice que también calculaban la distancia entre la Tierra y el Sol. Se ha dicho que la cultura egipcia en su momento fue influenciada por seres extraterrestres. Hay mucha información relativa a mucha información, por supuesto, muy fantasiosa, pero hay información que no es tan fantasiosa ni tan descabellada. ¿Por qué?
Porque dicho desde el punto de vista de un creyente, bien pudieron haber sido influenciados por seres espirituales. Un ser espiritual no es de este mundo, extraterrestre. ¿Sí me explico? Simplemente por el concepto. Pero tendríamos nosotros que analizarlo en un sentido distinto, no en la fantasía como muchas veces se presenta ese tipo de información. Recordemos, por ejemplo, el relato de Enoc acerca de la influencia de los seres angelicales llamados guardianes, que enseñaron a los humanos las ciencias que posteriormente fueron desarrolladas por el hombre para la guerra y para otros propósitos, que al final de cuentas, más que beneficio, han sido perjudiciales para el propio hombre. ¿Cuál fue el objetivo? La destrucción del propio hombre. Sin embargo, y a pesar de todo, lo avanzado de la cultura egipcia, a pesar de todo ello, todo lo que recibió Moisés, no tenía la capacidad para liberar a Israel. Y bueno, la razón es simple. La instrucción que recibimos como conocimiento de hombre, sí, por supuesto que nos sirve, es importante, para desempeñarnos en este mundo. Pero la instrucción que hace que los hombres sean libres solo puede venir de Dios. Moisés tendría entonces que ser enseñado por Dios para cumplir su propósito. Y la enseñanza más importante, ¿cuál sería? La enseñanza fundamental sería depender siempre de Dios y obedecerlo en todo. Esa sería la enseñanza más importante. Primera de Corintios 2:14. Aquí viene lo expuesto por el apóstol Pablo, que habla precisamente de este tipo de conocimiento y la diferencia que hace del conocimiento que viene de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hablamos del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El gentil, aquel que no conoce a Dios, aquel que no ha sido adiestrado en el Espíritu. Y no le puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es de que es importante entonces que hagamos siempre esta diferencia. Todo tu conocimiento, incluso el conocimiento que tú adquieres a través del estudio de la Biblia, es uno. Pero depende de ti que no sea un conocimiento adquirido como un hombre natural. ¿Por qué? Porque te va a hacer culto, te va a hacer un hombre que conoces mucho, sí. Pero el conocimiento de la Biblia y muchas otras cosas deben de discernirse espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que tener siempre muy presente, con todos los creyentes. Verso 21. Sí. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Vamos a leer otra vez esta porción, versículos 23 y 24, pero tengan en su mente que Esteban está hablando de forma analógica de Jesucristo, de la obra que está haciendo, que vino a hacer, de la obra que vino a cumplir. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Vengó al oprimido. ¿Te estás dando cuenta cuál es el contexto? Está terrible. Está terrible porque está hablando del tiempo que vino, cuando visitó a sus hermanos, y lo que hizo, y a quién defendió y de quién los defendió. Pero él pensaba, verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad
por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. No lo habían entendido así. Esta es la analogía del rechazo que sufrió Yeshua por parte de sus hermanos. En el caso de Moisés, tampoco entendió. Moisés quizás tampoco entendió en su momento que era necesario que fuese rechazado para que les liberara. Y la razón fue que era necesario que esto en Moisés se cumpliese como una señal profética del rechazo de Yeshua por sus hermanos. Estamos hablando de la futura liberación, del segundo éxodo, del primer éxodo que tendría a cargo Moisés y también del segundo éxodo que tiene a cargo el Hijo de Dios. Verso 26. Una vez más, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y les ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Escuchen esto: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 28. ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Le pregunta el que le está rechazando. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, viendo, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás en tierra santa es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, te enviaré a Egipto. Está describiendo cómo es que Moisés recibió la instrucción. De la misma manera en que Dios escuchó el gemido de Israel a causa de la servidumbre, también Dios escuchó una vez más el gemido de su pueblo oprimido en Roma, coludido con las autoridades judías, corrompidas, que igualmente maltrataban al pueblo. El reclamo de Jesucristo fue ese. Y fue entonces que envió a Yeshua. Se dan cuenta que los eventos son cíclicos. De manera que la profecía cíclica nos indica que habrá un tercer evento, cuarto, si estamos considerando el evento de José, en el que el pueblo de Dios, una vez más, tendremos que clamar para que el Señor escuche a su pueblo y entonces envíe de regreso a Yeshua. Recordemos que una de las profecías que anunció Yeshua es que para su regreso serían las cosas como el tiempo de Noé. La maldad sería como el tiempo de Noé. Así es de que hasta el momento en que el pueblo clame hoy en este último evento, es que el Señor enviará a el libertador, que en este caso el regreso de Yeshua. El tiempo del cumplimiento de la profecía de Jeremías, en el que el Señor nos hará reunir de todos los confines de la tierra. Sin embargo, es necesario detenerse a considerar que, como en la primera ocasión, como en el caso de José, y como en la segunda ocasión con Moisés, y como en la tercera ocasión con Yeshua, en su primera venida,
Dios envió a liberar a su pueblo en estado de pecado. En cada uno de los eventos, en un estado, pues no de la mejor condición. Pero a diferencia de la primera y la segunda ocasiones, Yeshua fue quien trajo la promesa de la restauración. Y con ella el Espíritu Santo. Y es lo más formidable, que es como lo que entonces estamos haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en día? Transformando el corazón de piedra en un corazón de carne. Exactamente. Entonces, para esta última ocasión en que el Señor escuchará el último gemido de los hijos de Israel en las naciones del mundo, será precisamente porque va a estar escuchando a todos aquellos que claman con un corazón transformado. Por la obra, una vez más, por Él mismo, por la obra de su Espíritu de Santidad. Un pueblo entonces ya purificado. Verso 35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante o juez? Y a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. ¿Ya te diste cuenta? Como a mí, a Él oiréis. Ya se va acercando en su disertación, Esteban. Como les repito una vez más, no se trata solamente de que Esteban se puso a querer presumir que ya conocía la historia de Israel. Eso ya lo conocían ellos. El propósito fue el contexto, darles a entender que estaban haciendo las cosas mal, que estaban ellos rechazando una vez más, rechazaron al Hijo de Dios, aún rechazaban el Espíritu de Dios. Este es el momento en que Esteban, al citar esta profecía de Moisés, hizo una clara referencia a Yeshua como el profeta que sería levantado. Y ese profeta era Yeshua. Lo que les estaba diciendo a los integrantes del concilio era que a Yeshua debieron oír, porque fue el profeta prometido por Moisés. Bueno, por Dios a través de Moisés. Verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon una vez más. Le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Esto es terrible, porque aunque ya eran libres, ¿sí?, de la esclavitud de Egipto, en el corazón continuaban siendo esclavos del pecado que le hacía ser rebeldes contra Moisés y en consecuencia contra Dios. Verso 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido, entonces hicieron un becerro. Fíjense, y aquí está terrible porque va a comenzar a hablar de la idolatría. Ya vimos el contexto. Ya vimos sobre qué contexto está hablando Esteban. Está hablando entre líneas muy claras. Y entonces aquí va a comenzar a hablar de la idolatría. Terrible. Verso 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio a ídolos. En las obras de sus manos se regocijaron. Una vez más, en las obras de sus manos. Aquí está la clave de la idolatría: las obras de tus propias manos, rechazando la instrucción y la guía de Dios. Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿acaso las leyes que el pueblo judío se creó
y que forma parte de la tradición de hoy en día, ¿no forma parte de las obras de sus manos? El apóstol Pablo, hablando de este tema, se refirió a las leyes y tradiciones del pueblo judío como las obras de la ley. Acompáñenme a Romanos 3, por favor. Versículos 19 y 20. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. A ver mis hijos, aquí pongan atención porque necesito que capten esto importante. No es un trabalenguas, ¿eh? No. Es importante que entendamos el discurso de Pablo, porque ha generado mucha confusión a través de mucho tiempo, y es importante que poco a poco esa confusión se vaya disipando. Dice verso 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Okay? Verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces está hablando de las obras de la ley y está hablando de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras creadas por los hombres, las obras de sus manos. Impresionante. Esteban está haciendo una referencia muy clara acerca de esto, pero en el contexto de la idolatría, y eso es lo más terrible. Verso una vez más, verso 41: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, fíjate, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Terrible. Les está hablando a los líderes de la nación, descendiente de todos estos que en su momento Dios acusó de idólatras. Y habla de la estrella de Renfán, del tabernáculo de Moloch y la estrella de Renfán. Y bueno, esto también resulta interesante porque hay mucha controversia con relación a la estrella de David, o el Maguen David, que el escudo de David, que es una estrella de 6 picos, que se le relaciona mucho con una estrella de 5 picos, una estrella que se ocupa en cultos satánicos, etc. La verdad de las cosas es que hay personas que se han dedicado al estudio de este tema y han compartido la información en relación a que este tema, esta estrella, que hoy en día se caracteriza como un emblema para el pueblo judío actual, aclaro, al pueblo judío, no al pueblo de Israel, no a la cultura hebrea, no a las 12 tribus, no se atribuye a las 12 tribus, sino al pueblo judío. Al parecer, esto es a partir de 1900, porque antes del año 1900, al parecer el pueblo judío no se identificaba con el hexagrama. Hay un judío, un hombre judío, que habla de este tema, Gershon Scholem se llama, pueden ustedes buscarlo, tiene material difundido relacionado con investigación que ha llevado a cabo de este tema, muy interesante. Es un judío, para empezar, bueno, y él mismo
él mismo expone que esta estrella es utilizada más que nada como una especie de amuleto. Recordemos que el pueblo judío es muy dado a los aspectos de los amuletos. Por ejemplo, otro símbolo, hablando del tema de los amuletos, la mano, ¿sí? Hay una mano con un ojo, etc. O sea, hay muchas cosas que, pues, por supuesto que para nada son correctas delante de Dios. Lo sabemos, bíblicamente Dios reprueba todo eso. Así es de que no suena descabellado que en un momento dado se relacione a la estrella de 6 picos, que se conoce como la estrella de David o el Maguen David, el escudo de David, con la estrella de Renfán, a la que se está refiriendo aquí Esteban por el discurso del Señor. ¿Por qué? Porque fue un reclamo de Dios, precisamente. Y habla del tabernáculo de Moloch. Entonces, es impresionante porque, de acuerdo a la historia, Moloch pues, fue una deidad pagana a la cual se ofrecían sacrificios. Y algo que está terrible es que, si ustedes recordarán, a través de la información histórica se dice que en el tiempo del Holocausto al pueblo judío, a los judíos que fueron muertos a cargo del gobierno de Hitler, a ellos se dice que se les colocaba una estrella de 6 picos, ¿sí? Amarilla. Y bueno, ¿qué significa holocausto? El holocausto significa una ofrenda encendida, ¿sí? Una ofrenda encendida. Y de alguna manera, yo creo que Hitler conocía esto y de alguna manera también se identifica esto, el holocausto, con el culto a Moloch, porque el culto a Moloch era caracterizado por sacrificios humanos, en donde también eran quemadas las personas. Es impresionante. No es el tema, hay mucho por hablar de ese tema, pero ahí les dejo esos datos solamente para que ustedes continúen con este tema que resulta interesante. Hace tiempo, hace más de un año, yo usaba una estrella de esas de 6 picos. Me la regalaron, me la obsequiaron y la empecé a usar. Realmente no la usaba por otro motivo, simplemente me la obsequiaron. Pero a través de algunos comentarios entendí que estaba siendo como un estorbo para muchas personas que estaban tratando de alejarse ya obviamente de todo ese tipo de figuras, de imágenes que de alguna manera pues para nada son bíblicas, no son bíblicas, eso es obvio. Y lo que yo puedo compartirles es esto: si tú realmente quieres crecer en tu fe y quieres y deseas, anhelas que tú seas en un momento dado puedas ser usado por el Señor, debes quitarte todo lo que estorbe. Si ya escuchaste cuando menos un comentario que hay algo que quizás estás haciendo, que tienes en tu casa, que estás usando, como eso que yo tenía, y que puede ser estorbo para los demás, te aseguro que no te va a pasar nada si te evitas quitártelo. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que entender es que eso, una estrella, esa naturaleza, no forma parte de tu fe. No tiene nada que ver, no es bíblico. Cuando la escritura habla de la estrella de la mañana con relación a Yeshua, bueno, la estrella no tiene esa figura. En realidad, tú ves el destello y en el destello ves muchos puntos. Es simplemente una luminaria. Pero es una idea falsa el hecho de que tengas que portar algo así, de esa naturaleza. Así es que sí, resulta muy interesante. Y bueno,
Ya habrá otro momento para continuar. Dice versículo 44, seguimos ahí en Hechos 7, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Fíjense, ¿de qué va a hablar? Ya va a hablar del templo de Jerusalén. Dice el verso 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles. ¿Cómo? ¿Tierra de los gentiles? ¿Cuál era la tierra de los gentiles la que está refiriendo aquí? A los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Tierra de los gentiles. Vemos que Esteban se refiere a los pueblos que habitaban Canaán, pueblos idólatras, como gentiles, a quienes arrojó Dios de la tierra, los desechó. De manera que debemos tener muy claro entonces que si eres de Dios y has abrazado el pacto, ya no eres más gentil, sino miembro de la familia de Dios. Eres Israel. Hay muchas personas que tienen esta falsa idea de que son gentiles, a pesar de que creen en el Dios de Israel, que han abrazado el pacto. No es así. Ya no eres más gentil. Verso 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Fíjense lo que está diciendo, como ya aclarando el punto. ¿Por qué? Porque Esteban estaba a punto de concluir con su disertación de la historia de una familia y tocó el tema del templo, haciendo el énfasis en el hecho de que Dios no habita en templos hechos de mano. Y Esteban se refirió directamente al templo de Jerusalén, porque recordemos que fue presentado al concilio precisamente por la acusación falsa en relación al templo, al final del capítulo 6. Fíjense de qué lo acusaron. 6 versículos 13 y 14. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, y refiriéndose al templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Impresionante, impresionante. Por eso él está hablando en ese sentido, acerca de que Dios no habitaba en ese lugar. Verso 51. Y aquí, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Impresionante, impresionante. Al final de cuentas, tuvo que aterrizar en hacerles esa exhortación. Es lo que tú y yo tenemos que aprender. No te detiene absolutamente nada a decir que alguien se está equivocando cuando estás hablando de la palabra de Dios. Lo que hizo Esteban fue basar todo su discurso en la Escritura, en toda la historia de Israel que está registrada en la Biblia, desde Moisés y los profetas. ¿Con qué propósito? De hacer esta dura exhortación. Magistralmente Esteban expuso en base a las propias Escrituras la verdadera condición tanto de los integrantes del Sanedrín como de la condición del templo a que tanto veneraban. Y se refirió a la incircuncisión de oídos y del corazón por no tener la capacidad de recibir el Espíritu Santo.
Y bajo esas circunstancias, de la misma manera en que los patriarcas fueron duros de cerviz, así también los líderes religiosos de Israel. Lo que les dijo a final de cuentas, así como todos estos y todo el reclamo del Señor, es lo que Dios les va a reclamar a ustedes, o les reclama. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Está hablando ya directamente de Jesucristo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Quizás el corazón de Esteban se rompió, pero no podía callar. Estaba lleno del Espíritu de Dios y era Dios mismo a través de Esteban que estaba haciendo este reclamo. Esa es una llamada de atención para quienes buscan cumplir religiosamente con el mandamiento de la circuncisión. ¡Qué terrible! Porque estos hombres, integrantes del Sanedrín, habían cumplido con el mandamiento de la circuncisión. Todos eran circuncidados en la carne. Pero en ese momento estaban siendo evidenciados por este varón a quien en momentos antes habían ¿qué fue lo que vieron en él? Le vieron un rostro como de ángel. Cuando empezó a hablar, al final del capítulo 6, chequen, dice que lo vieron y vieron como si hubieran visto un ángel que les juzgaba, pero este ángel les juzgaba por no haber cumplido el mandamiento de la circuncisión en su aspecto más importante y sublime, el aspecto que implica la transformación de nuestros corazones por la palabra de Dios y por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Que el Señor permita que nuestra fe sea fortalecida como lo fue la fe de Esteban, sabiendo pues de antemano que nuestra fe no será fortalecida por nuestra propia voluntad, sino por el Espíritu de santidad con que Dios puede llenarnos cuando sea el momento requerido, y así entonces podamos ver a Yeshua a la diestra de Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra del Señor. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No podían escuchar esto. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí está la primera mención de aquel hombre a quien tiempo después sería llamado por Yeshua para llevar su nombre, su autoridad, la autoridad de toda su enseñanza, y será conocido como Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué Esteban fue capaz de orar a Dios por esos hombres que lo estaban matando? Es impresionante. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban fue fortalecido a un nivel sobrenatural para poder pedir a Dios y rogar que no les tomara en cuenta este asesinato, el asesinato de este hombre. Esto mismo lo hizo Moisés en varias ocasiones, en que oraba por el pueblo a pesar de su rebeldía. Y esto mismo fue lo que hizo Yeshua. Le pidió al Padre que no les tomara en cuenta su muerte.